Buenos días, me gusta mucho este espacio para poder contarles qué es la Mesa de Educación Inclusiva de la Universidad de Caldas. Realmente la mesa es uno de los logros más bellos que ha tenido la universidad en los últimos años, porque cuando hablamos de inclusión se refiere a todas las personas. Si bien es cierto, la Universidad de Caldas siempre se ha considerado una institución inclusiva, nunca habíamos tenido un grupo o una mesa que se dedicara a ese tema. Es decir, que tuviera en cuenta los sueños, las ideas, las necesidades y que se planteara unos objetivos para poder ir construyendo los lineamientos de educación inclusiva. Entonces, para conformar la mesa se convoca a todas las personas que han venido trabajando el tema y acude un grupo de personas, y con ese grupo de personas nos quedamos como las personas más comprometidas, las que desean trabajar, las que desean aportar y las que desean luchar, porque finalmente se convierte en una búsqueda permanente de lograr metas. Realmente este es el primer año que yo comparto con las compañeras y los compañeros en la Mesa de Educación Inclusiva, y para mí ha sido una experiencia supremamente gratificante. Primero porque hemos consolidado un grupo interdisciplinario que nos ha permitido la discusión, la reflexión, el aporte, donde todos, haciendo honor al asunto de la inclusión, somos escuchados, donde lo que cada uno de nosotros aporta es significativo para el trabajo. Lo otro es que es un espacio supremamente rico, es un espacio de construcción colectiva del conocimiento, donde a partir de unos referentes específicos que, si bien tenemos de las políticas nacionales y de la política de educación inclusiva para las universidades, nos ha permitido a nosotros también consolidarnos, no solo con mi equipo, sino hacer una apuesta interna de lo que queremos y cómo pensamos que tiene que ser la educación inclusiva en la universidad. El otro asunto es la posibilidad de conocer experiencias diversas, de apoyarnos, de saber que no solo es lo que yo trabajo desde mi perspectiva como coordinadora del Observatorio en Género y Sexualidades, sino lo que se trabaja desde el programa de permanencia con calidad, y lo que al interior de la universidad, los esfuerzos que la universidad viene haciendo para que efectivamente podamos hablar de lo que significa la educación inclusiva en la universidad. Ha sido una experiencia muy importante también porque me ha permitido conocer la cantidad y diversidad de estudiantes que tenemos con sus particularidades, y eso aporta también elementos muy significativos para el trabajo que yo desarrollo con toda la perspectiva y el enfoque de género, que es mi especialidad. Frente a la experiencia en lo que es la Mesa de Educación Inclusiva de la Universidad de Caldas, pienso que es una labor muy importante la que se ha venido desarrollando. En este sentido es poder tener en cuenta y analizar cuáles son las barreras que se pueden presentar en cuanto a la educación inclusiva en nuestro contexto, ¿sí? Poder mirar más allá, tener ese diálogo con los estudiantes, con los mismos docentes, lo cual permite pues, que se puedan generar unos lineamientos, unas políticas de educación inclusiva como tal para nuestra universidad. Bueno, la experiencia ha sido ardua, sobre todo porque en un inicio no había una institucionalidad, estábamos trabajando en pos de lograr que la mesa fuese reconocida y tuviese un espacio dentro de la universidad, no solo físico, sino al interior de la vicerrectoría académica. Entonces el trabajo fue asiduo, de pasos muy cortos pero muy concisos, y construyendo la mesa de inclusión que estábamos visibilizando como posibilidad de proyección en el futuro. Los retos pues son muy importantes porque estamos pensando, es un proceso, o sea, no estamos diciendo que hay una meta concreta y que solo hasta que lo logremos o hasta que se llegue a esa meta va a terminar el proceso. No, el camino es precisamente el objetivo.
Y como se trata de un proceso relacionado con una cultura de la inclusión, pues esos cambios de los imaginarios, de los valores, de los comportamientos, requieren que sea un proceso, sobre todo mancomunado, de todas las fuerzas vivas de la universidad, del estamento profesoral, docente, administrativo, nos involucra a todos. Y obviamente sabemos que eso es el paso a paso, el mismo que ha tenido la mesa, ya en su accionar será el paso a paso de la consolidación institucional de una cultura de la inclusión. En cuanto a la experiencia en la mesa de educación inclusiva, yo creo que ha sido maravillosa. Ha sido un reto convocarla, construirla, crearla y mantenerla. Pero ese reto ha sido posible gracias a las personas que lo conforman. La mesa de educación inclusiva está conformada por 6 integrantes. Esos integrantes son una persona de bienestar universitario, la coordinadora del Observatorio de Género y Sexualidad. Está conformada por 2 docentes que son súper comprometidos con el tema de la diversidad y por lo tanto de la inclusión. Y también pues por la estudiante practicante de último semestre de trabajo social, que ha sido nuestra ayuda y nuestra mano derecha los últimos 3 semestres, que ha enriquecido mucho el proceso. Y yo, que soy la coordinadora de esta mesa, pertenezco a la Vicerrectoría Académica. La inclusión es un término muy amplio que escuchamos diariamente y lo vamos normalizando, desconociendo que la inclusión comprende a todos los individuos con sus particularidades, como lo son los afrocolombianos, las personas con alguna discapacidad, los LGBT, los indígenas, las personas con diferentes condiciones socioeconómicas, y también nos incluye a todos nosotros con nuestra raza, origen, creencia religiosa y personalidad. Ser incluyente es poder identificar las diferencias que tengo con el otro y hacer que estas no sean barreras, sino que por el contrario las podamos convertir en puentes para tener un mundo equitativo en el que todos nos podamos sentir parte de un grupo o una comunidad. Bueno, para mí la inclusión es la posibilidad de acceder a los derechos y a las garantías constitucionales en igualdad de condiciones. Yo lo resumiría así. Para mí la inclusión es aquel proceso que consiste en la inserción de las personas excluidas. Cuando hablo de las personas excluidas me refiero a las personas que no son tenidas en cuenta por su raza, por su sexualidad o porque tienen alguna discapacidad física, mental o psicológica. Por esto la inclusión es el reconocimiento que viene desde mí para reconocer a los demás. Algunas palabras que califican la inclusión son el reconocimiento, la cultura, la igualdad y la diversidad. La inclusión yo considero que es la posibilidad de que todos y todos contemos, que no haya distingos ni de raza, ni de género, ni de sexo, que no haya distingos de condición socioeconómica ni de condición social, que lo único que cuente es que somos seres humanos y que en esa condición de ser seres humanos se nos respete a todas y todos en las mismas proporciones. Considero que la inclusión debe entenderse y asumirse como un proceso que necesariamente convoca a todas las personas que confluyen en el mismo escenario. Como proceso debe permitir la participación y la existencia de las personas. La participación en cuanto a la toma de decisiones, a sentirse parte de un grupo y a poder expresar las necesidades y las ideas, expresarlas para que sean tenidas en cuenta y atendidas. En relación a la existencia, me refiero a la autonomía y a la independencia que debemos lograr todos y que el contexto debe garantizar para acceder a los bienes y servicios de una manera autónoma, flexible, teniendo en cuenta las habilidades y las posibilidades de cada una de las personas. Bueno, frente a lo que es la inclusión, yo me ubico más que todo en lo que es la educación inclusiva. En ese sentido, considero que es muy importante que haya una educación donde todas las personas puedan tener acceso, ¿sí? Y que haya una equiparación de oportunidades sin discriminar
raza, género, ¿cierto? Cultura o algún tipo de discapacidad. Yo pienso que ese sería el sentido de una educación inclusiva, que todas las personas puedan tener acceso a ella. Para mí, el término inclusión hace referencia a la integración de toda la comunidad en un solo círculo, aceptando tanto las diferencias físicas, intelectuales, raciales, étnicas. Al iniciar este proceso no tenía muy claro en sí el significado de este término, pero a medida que realizábamos las actividades fui entendiendo que estamos en una época donde más diferencias se evidencian y más estigmatizan a las personas por ser diferentes a lo que se suponen deben ser. Me considero una persona... La inclusión para mí es un derecho natural, es un derecho propio. O sea, todas las personas tenemos el derecho de ser incluidas en la sociedad, en la cultura, en la política, en la educación, en la salud, en todo. Entonces, por lo tanto, como todos somos diversos, todos tenemos el derecho a ser incluidos. Pero todavía falta avanzar para poder ayudar en la adaptación de las personas discapacitadas, las personas foráneas de Manizales y así garantizar la permanencia de todos los estudiantes en la universidad. Para poder ampliar el término inclusión es importante hacer un recorrido histórico en el que se fue transformando el concepto y donde se puede evidenciar desde el inicio que la inclusión viene de lo que se vive cotidianamente. Pues la esclavitud, el nivel socioeconómico, el machismo, el racismo, las enfermedades, la inclinación sexual y las discapacidades han sido formas de exclusión que nos han llevado a la discriminación y al maltrato por no saber respetar y tolerar las diferencias del otro. Ahora estamos en el siglo XXI y creo que es importante aprender del pasado para permitir un encuentro entre las diversidades y así ir creando una cultura incluyente. En el proyecto en el cual estuvimos Encuentro entre Alteridades, un aspecto de gran importancia es el reconocimiento propio, ya que así puedo reconocer a los demás. Esto lo pudimos descubrir por medio de una cartografía que hacíamos de nuestros cuerpos. Podíamos destacar las fortalezas y debilidades propias y así ver la de los demás. Las diferencias encontradas en este aspecto nos ayudan a crear un puente para unir la sociedad, es decir, nos ayudaba a encontrar el término de la inclusión. Para nadie es un secreto que actualmente la universidad o las universidades públicas están afrontando una situación en cuanto al déficit económico duro. Por lo tanto, en la infraestructura de pronto no es muy viable invertir en la universidad, pero es importante destacar que en cuanto a la inclusión, la universidad debe crear programas que motiven a conocer y a difundir el término de la inclusión. Pero a medida que realizábamos las actividades fui entendiendo que estamos en una época donde más diferencias se evidencian y más estigmatizan a las personas por ser diferentes a lo que se suponen deben ser. Me considero una persona servicial y amable. Intento ayudar a las personas que creo que necesitan mi ayuda, pero en ocasiones se dificulta ayudar cuando uno no identifica que la persona necesita ayuda, como lo pudimos evidenciar en una actividad. El hacer parte de este proceso me convierte en una persona más sensible y atenta a las necesidades de los otros. El que la universidad destine un espacio para el diálogo y así poder construir una mejor sociedad me parece el comienzo de una gran labor. Todo aprendizaje y construcción comienza desde la identificación de nuestros propios defectos y habilidades. De esta forma sabemos cómo construir y contribuir a una mejor. El término que más me llamó la atención fue la alteridad. Reconocerse a uno mismo como un ser distinto y como ese ser distinto formar parte de una sociedad distinta, pero unificada, donde se trabaja por un crecimiento social. Este término diferente y no común que simplifica e integra toda la discusión que creo se tomó en torno al tema de la inclusión. Todos los seres creamos diferentes visiones del mundo, acorde a las experiencias vividas y a la educación adquirida desde casa. El comienzo de una mejor sociedad empieza desde lo más mínimo, como brindar cordialidad a las personas del común, como un recepcionista o un aseador. El proceso articulado con trabajo social y la mesa de educación inclusiva supuso algunos retos y aprendizajes. En cuanto a los retos, el primero de ellos fue cómo abordar teórica y metodológicamente la inclusión, teniendo en cuenta que cuando me detenía a pensar en este concepto y cómo, digamos, aplicarlo, terminaba siendo excluyente, pues favorecía a unos grupos y a otros los dejaba fuera de las estrategias.
Sin embargo, gracias al trabajo que se llevó a cabo con las estudiantes de Ingeniería de Alimentos y con el colectivo de la Mesa de Educación Inclusiva, fue posible configurar o ir transformando esta concepción, entendiendo que la inclusión debe ser para todas las personas. Pues en algunos casos hemos sido incluyentes, excluyentes, incluidos o excluidos. El otro reto se relaciona con el grupo de estudiantes, considerando que por su enfoque formativo en Ingeniería de Alimentos se podría presentar la posibilidad de que ellos no tuvieran una apertura ante la temática. Sin embargo, desde el primer momento demostraron un compromiso, una disposición y participaron activamente durante todo el proceso y las propuestas que se realizaron. Ello pues da cuenta de que todas las personas estamos llamadas a abordar la inclusión y a ser parte de esta. Otra actividad que realizamos fue partir del reconocimiento de sí y el otro como una forma de inclusión, entendiendo que cada uno a partir de sus particularidades tiene una potencia, una herramienta, una capacidad para aportar a la construcción de todos. Con el colectivo de estudiantes la diferencia tuvo un carácter positivo, entendiéndola que ésta contribuye a la construcción, contribuye al aprendizaje y al encuentro de todos. También con ella se compartió la perspectiva de la alteridad como una forma de entender y vivir la inclusión. Es necesario manifestar que la alteridad es una forma válida de comprender la inclusión, pero no es la única. Con las estudiantes relacionamos o problematizamos las prácticas cotidianas que podían verse reflejadas en esta alternativa. También conocimos y problematizamos algunos casos de estudiantes de la Universidad de Caldas que por alguna situación su paso y su permanencia en la institución se está viendo afectada. Con ello, pues, analizamos el lugar político y ese compromiso de cada uno de nosotros ante los diferentes casos o situaciones que se presentan en la universidad. Teniendo en cuenta el proceso y la experiencia que se tuvo tanto con las estudiantes como los integrantes de la mesa y las diferentes reflexiones que pudimos construir, es como pertinente plantear que la Universidad de Caldas debe apostarle a acciones, a procesos que permitan la construcción de nuevas interacciones entre los diferentes actores que confluyen en la universidad. Todo esto para permitir ese reconocimiento de las diferencias, un acercamiento y la construcción de estas nuevas relaciones. También es importante empezar a sensibilizar a la comunidad universitaria frente a la responsabilidad que tenemos con la otra persona, con el otro que nos acompaña, con el otro que nos orienta, con el otro que nos interpela, ya que cada uno de nosotros en su diferencia pues tiene una situación específica que en algunos casos no le va a permitir el acceso a los diferentes escenarios y pues es responsabilidad de cada uno como permitirlo. Finalmente, es necesario empezar y seguir la formación con los docentes, los directivos y los funcionarios, teniendo en cuenta que ellos desde sus diferentes niveles de incidencia son los que formulan, fomentan y plantean las políticas. Entonces ellos son quienes van a permitir que la cultura de la inclusión en la Universidad de Caldas pueda darse. Las apuestas, es decir, a esa proyección que tenemos como Mesa de Educación Inclusiva, yo creo que es realmente construir unos lineamientos de educación inclusiva para la Universidad de Caldas. Porque nuestra universidad, aunque tenga aspectos muy semejantes, muy parecidos a otras universidades públicas, tenemos una población multicultural, multidiversa, con aspiraciones, deseos, sueños y necesidades muy específicas, y a todos ellos queremos llegar. Entonces, construir esos lineamientos es decirles, pensamos en todos. Yo creo que hay muchas instancias que se están pensando la inclusión y tal vez desde la mesa no lo sabemos. Yo creo que hay muchas personas que tienen el interés de formarse, de capacitarse, de hacer acciones, pero hasta que eso no sea una política de la institución, que todos estemos trabajando en pos de lo mismo, va a ser muy difícil que lo logremos. Entonces, la visibilidad de la mesa y la representatividad procura es eso, que las políticas
se vayan clarificando en la medida en que nosotros vayamos aportando y caminando hacia lo mismo, y que nos pensemos de manera participativa lo que es la inclusión en la Universidad de Caldas. Bueno, yo pienso que en la actualidad la Universidad de Caldas le está apuntando a que haya una mayor inclusión, una mayor educación superior inclusiva, y teniendo en cuenta pues, lo que hablábamos ahora, de poder brindar a los estudiantes sin discriminar género, etnia, etcétera, que puedan tener acceso a nuestra universidad. A futuro pienso que ya tendríamos pues, como unos lineamientos, como unas políticas que puedan tenerse en cuenta, desde también con los aportes o con lo que nos ha brindado el Ministerio de Educación Nacional a través de esos lineamientos de educación superior inclusiva. Yo pienso que es una buena base, y estaremos pues, avanzando en pro de una mayor participación, de que haya una educación pública de calidad y accesible para todos. Esta apuesta por la educación inclusiva en la universidad, si bien es una política nacional, la universidad lo venía haciendo desde antes, y eso significa que todo lo que veníamos haciendo se potencia en este momento. La universidad está apostando efectivamente por ese trabajo, sentimos el respaldo de esta administración, el respaldo de la vicerrectoría académica, el respaldo de la rectoría para el trabajo que nosotros desarrollamos. Siento también que tenemos un reto enorme, no solo para nuestra universidad, sino también en la región. Siento también que como universidad pública nosotros estamos apostando por cambiar esa concepción que tenemos de diversidad, por cambiar la perspectiva que nos une a nosotros como colectivo, y por hacer una educación realmente inclusiva donde todas y todos cuenten. Y quisiera cerrar con esto porque el que todos y todas contemos en un espacio académico es proyectarnos y catapultarnos al futuro.